Hola, buenas tardes o días o noches. Vamos a presentar el tema de estructura óptima de capital en la materia de finanzas, de estructura de capital, precisamente con ese nombre se llama la materia. Es la relación entre pasivo y a largo plazo y capital. Vamos a irlo explicando. Jóvenes, como ustedes ya habrán visto en el tema de costo promedio ponderado o WACC que acabamos de terminar, la estructura de capital de una empresa está compuesta o se refiere a la manera de cómo está compuesto el pasivo y capital de una empresa, a los montos que tiene cada una de estas. Este es la estructura de capital de una empresa. Podemos saber determinar qué porcentaje hay en corto plazo, qué porcentaje en largo plazo y qué porcentaje en capital. Que en capital tenemos tres cuentas principales: financiamiento común o capital común, capital preferente y utilidades retenidas. Si bien entonces con este concepto le agregamos óptimo, entonces ¿qué sería la estructura de capital óptima? Pues como el concepto aquí lo dice, lo voy a leer textual y voy a explicarlo. Es la mezcla que equilibra los costos y los riesgos produciendo una mayor utilidad por acción, es decir, la que maximiza el valor presente de las empresas con un riesgo adecuado de acuerdo a la decisión de la empresa. En otras palabras, es como balancear esta estructura de capital que tiene de acuerdo a los costos que tenga cada una de estas. Ahorita acabamos de terminar de ver el tema de estructura óptima, el costo por medio ponderado, y determinamos cada uno de los costos que hay en pasivo a corto plazo, pasivo a largo plazo y cada una de las fuentes de financiamiento de capital. Entonces, para determinar la estructura óptima de capital tenemos que escoger la que mejor le convenga a la empresa en cuestión de costos de financiamiento y la que mejor le pueda ayudar en montos en cada una de estas, ¿no? Estructura óptima en pasivo, corto, largo y capital. Habiendo dicho eso, hay que considerar algunos aspectos entre escoger el pasivo o el capital. Dice: la principal diferencia entre el pasivo y capital radica en el grado de riesgo y en el potencial de rendimiento. Ok, el riesgo, un riesgo financiero. Bueno, riesgo dice: cuando se utiliza financiamiento existe mayor riesgo por tener una cantidad fija de intereses. Ok, muy bien. Esto nos da a entender que cuando nosotros pedimos prestado, pues podemos tener un principal riesgo en el no poder pagar los intereses o el capital. Pero de ahí trata las finanzas. Toda empresa se financia, pide algún tipo de financiamiento y a la misma vez esto le sirve a la empresa para poder mantenerse a flote o trabajar, pero también para que genere la operatividad del flujo de dinero que requiere. Porque si todo estuviera financiado por capital, el capital tiene menor riesgo y por lo tanto los administradores financieros pues podrán decir: no hay riesgo, no me van a exigir un pago de intereses y se puede ser más cómodo. Entonces, eso es la consideración que se debe de tener. El potencial, dice: los intereses son deducibles de impuesto, por lo que el rendimiento de capital en un nivel de utilidad de operación es mayor. Bien, pues también el pasivo sirve para eso, porque pagando intereses, esos intereses pueden ser deducibles de impuesto. Esto es por esto que el pasivo funciona como un correctivo de los directivos, debido a que se necesita disciplina para cubrir el servicio de deuda y el pago de capital. Es lo que comentaba. El pasivo sirve como una manera de mantener
operación, o que digamos en otras palabras, que le echen ganas en la empresa para vender, para hacer las cuestiones operativas, ¿no? Entonces, podríamos decir que el pasivo es bueno, una deuda es buena para la empresa porque genera funcionabilidad, operatividad en la empresa. Aquí tenemos un ejemplo para empezar a hacer unos cálculos y determinar una estructura óptima de capital. Ejemplo 1 dice: una empresa con un activo total está financiado por 1000 de capital contable y 1000 de pasivo. Deseamos incrementar las ventas anuales de 4000 a 5000, lo cual provoca una disminución en el costo de venta de 50 a 45%. Para este incremento de ventas se requiere un recurso adicional de 500. ¿Qué se entiende en este ejemplo? Bueno, que la empresa necesita dinero y la pregunta es ¿en qué lo vamos a pedir? Si en capital o en pasivo. Dice que este dinero lo requiere para incrementar sus ventas. Todo financiamiento para una empresa tiene un propósito y el propósito es incrementar utilidades, ¿no? Entonces, requiere esta empresa 500 para aumentar de 4000 a 5000 y esto también le va a ayudar a disminuir sus costos de venta del 50 al 45. Continuamos, dice, el costo del pasivo es del 12% anual y los impuestos el 35% sobre la base gravable. ¿Qué es más conveniente? Incrementar los recursos con capital propio, con pasivo o partes iguales. Y aquí es donde vamos a hacer una pequeña estructura para determinar cuál es el rendimiento de capital sobre cada una de las opciones. En la primera tengo, esto es la primera opción, la parte actual. Si vemos aquí el pasivo está financiado por 1000, el capital 1000 y un costo del 12% en el capital. Recursos totales, en la suma de esto, mis ventas actuales son 4000 y mis costos de venta son 2000. Mi utilidad bruta o UAFIR también se le puede llamar, utilidad antes de financiamiento, intereses y retenciones. Lo que significa UAFIR me da 2000 menos los intereses, que esto lo determino aplicándole el 12% a 1000, son 120 de intereses. Tengo mi UAIR, que es mi utilidad de operación, que es de 1880, mi ICR del 35 y mi utilidad neta. Para sacar mi rendimiento de capital, pues tengo que dividir mis ventas, mi utilidad neta, que es 1222, entre 1000, y ahí tengo que por 100. Mi rendimiento en esta opción es de 122%. Estamos ocupando el indicador de rendimiento sobre capital porque ella es la que nos va a decir, nos indica que si es adecuado. En base a esto vamos a hacer las demás opciones. Voy a cerrar aquí. Entonces aquí yo tendría que aplicar el ejemplo aquí, aquí y aquí. Voy a irme a Excel, voy a copiar esta parte para ejecutarlo en Excel. Voy a abrir Excel. Voy a detener tantito el video. Aquí tenemos ya la estructura de lo que veníamos presentando en la diapositiva y esta es mi estructura actual. ¿Cuánto es lo que necesitamos incrementar? 500 pesos, 500 mil, 500 millones.
Entonces, ¿cómo le puedo hacer aquí? ¿O cómo va a ser la forma? Voy a agregarle los 1000 más 500. ¿Sí? Aquí queda igual. Entonces mi capital se aumenta. Pero ahora las ventas no van a ser 4000, porque se supone que ya tengo 500 millones de más y me van a ayudar a incrementar mis ventas. Dice el ejercicio que va a incrementar las ventas de 4000 a 5000. Entonces aquí ya no son 4000, sino 5000. Y que mi costo de venta va a disminuir del 50% a un 45%. Esto es el 50% de esto, pero aquí ya no va a ser el 50 sino el 45. Hago esto, los intereses cambian. ¿Por qué? Porque mi pasivo aumentó de 1000 a 1500, sigue la misma tasa. Vamos a corroborar, no dice que la tasa subió, dice que sigue igual. Ojo aquí porque les voy a dejar unos ejemplos hacia adelante, pero la tasa sí va a cambiar. Ok, aquí hago esto. Aquí es el ICR 35 y la utilidad sale así. Y aplico esta misma fórmula. Me sale eso. 167%, y ahora voy a en capital, la opción 2, voy a decir no voy a aumentar en pasivo, voy a quedar igual y lo voy a aumentar los 500 que se requieren al capital. Aquí aumenta esto, sale igual, perdón, 2500. Mis ventas quedan igual porque incrementaron a 5000, disminuyen el 45%. Aquí igual. Aquí mis intereses cambian porque ya no ocupé los 1500 sino 1000 por el 12% y todo esto sigue igual. Hago mi fórmula y mi rendimiento de capital ROE es de 114. Es la manera en cómo estoy buscando buscar la mejor estructura óptima. Y dice la otra parte que pueden ser, o la otra opción pueden ser partes iguales. Significa que los 500 van a ser 250 aquí y 250 acá. Sumo esto, bien, siendo lo mismo, todo esto es igual. Y aquí tengo 5000, aquí también aplica el 45, nada más estoy corroborando. El 12%, muy bien, 35 y todo, y saco mi ROE. Aquí es donde ya, habiendo aplicado estos cálculos, tengo cuál es mi mejor ROE. Coméntenme por favor ahí en el chat. El mejor ROE para terminar el video es el de pasivo, 165. Entonces mi decisión es, o si la pregunta es por cuál vía me financio, la decisión tendría que ser pasivo, porque es la mejor opción de financiamiento. Esta es mi mejor estructura de capital. Hasta aquí le detengo.